Bueno, continuando con los grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Un paseo por los espacios n-dimensionales, descubrir el álgebra lineal. Y vamos a iniciar el capítulo 5, que se llama Autovalores y autovectores de una matriz. Las matemáticas convierten lo invisible en visible. Kate Devlin, 1947. Rodeados por autovalores. El cálculo de autovalores es una de las aplicaciones más importantes del álgebra lineal. Muchas de las funciones básicas que encontramos en nuestra vida cotidiana se basan en el cálculo de autovalores y autovectores. Por ejemplo, se necesitan los autovalores para procesar las imágenes diagnósticas que se usan en medicina, también en marketing, para entender las conexiones entre distintos campos de Facebook y asimismo en criminología, transformaciones geométricas, física cuántica, etc. En este capítulo vamos a explicar cómo calcular los autovalores y autovectores asociados a una matriz e intentaremos entender su significado. También se mostrarán algunos ejemplos sencillos y aplicaciones del cálculo de autovalores que, sin saberlo, usamos a menudo, como retocar imágenes digitales o buscar información en Google. Finalmente, introduciremos brevemente la relación entre el cálculo de autovalores y acciones relacionadas con la naturaleza, como el movimiento de las nubes o el movimiento del humo de un cigarrillo. Dichos ejemplos son una pequeña muestra de lo importante que es el álgebra lineal y sus aplicaciones. Esperamos que ayuden a comprender por qué es tan importante estudiar y entender bien las matemáticas, además de motivar la curiosidad que impulse al lector a aprender más sobre estos temas. Cálculo de autovalores. Para introducir el cálculo de autovalores, vamos a empezar con un razonamiento muy sencillo. Si multiplicamos una matriz A por un vector mu, obtenemos como resultado otro vector, es decir, A mu igual a y, el vector y. Pues bien, partiendo de dicha operación, queremos saber si es posible realizar el cálculo de A mu igual a lambda mu. Es decir, si al multiplicar una matriz por un vector podemos obtener como solución el mismo vector multiplicado por un escalar lambda. En principio parece un planteamiento del problema un tanto peculiar. Sin embargo, diremos que si la matriz A es un endomorfismo que se representa con una matriz cuadrada para determinados valores de lambda y mu, la operación propuesta sí que es posible. Llamaremos autovalores o valores propios, en inglés eigenvalues, y autovectores o vectores propios, en inglés eigenvectors, de la matriz A a los valores de lambda y mu, respectivamente, que verifican la igualdad anterior.
Usando una terminología un poco más rigurosa desde el punto de vista matemático, los autovectores de un operador lineal matriz A son los vectores no lunos, cuya dirección no cambia al ser transformados por A, y dan lugar a un múltiplo escalar de sí mismos. Se multiplican por el autovalor. Una vez definidos los autovalores y autovectores de una matriz, nos interesa saber cómo calcularlos. Obviamente, para el vector nulo, es decir, para mu igual a 0, siempre se cumple la ecuación propuesta, pero nuestro interés se centra en resolverla para valores distintos de 0. El problema planteado se convierte ahora en a mu menos lambda mu igual a 0, con mu diferente de 0. La manera más sencilla de resolver este problema sería sacando factor común del vector mu. Para ello recurriremos a la ayuda de la matriz identidad y, como ya se explicó en el capítulo 1, esta matriz no altera el valor de la solución. Es decir, cualquier vector o matriz multiplicada por la matriz identidad no sufre ninguna alteración, sino que se queda igual. Así que replanteemos la ecuación anterior como a mu menos lambda y mu igual a 0. Sacando factor común, llegamos a la forma clásica en la que se plantean los problemas de autovalores. Paréntesis a menos lambda y se cierra paréntesis por el vector mu igual a 0. Aunque esto puede resultar raro a primera vista, en realidad lo podemos escribir como b mu igual a 0, donde b es igual a menos lambda i. Encontrar los autovectores mu equivale a calcular el núcleo de b. Véase el capítulo 2 de este libro. Esto es fácil si podemos calcular b igual a menos lambda i, es decir, si sabemos los autovalores lambda. Pero gracias a los capítulos 2 y 3 tenemos herramientas para atacar este problema. Sabemos que el núcleo de b o el núcleo de a menos lambda i no va a estar vacío si existen autovalores y autovectores. Debido a que el núcleo no está vacío, la matriz B tiene que tener columnas linealmente dependientes. O dicho de otra manera, su determinante debe ser 0. Es decir, como dijimos que el autovector no es nulo, mu igual a 0, mu diferente de 0, la única manera de que se cumpla la condición anterior es que el conjunto A menos lambda i esté formado por una matriz singular, es decir, con determinante igual a 0, determinante b igual a determinante de a menos lambda i igual a 0. Este determinante define una ecuación en la que la incógnita es lambda. Esta ecuación define el polinomio característico y es un polinomio con mismo orden que el tamaño de la matriz A. Es decir, que para una matriz 3×3 obtenemos una ecuación polinómica de tercer orden que dará 3 soluciones para lambda. Obteniendo las raíces del polinomio, los ceros de la ecuación, obtendremos los autovalores lambda de la matriz A.
Con cada uno de estos autovalores podremos plantear el problema inicial y calcular su correspondiente autovector asociado. Resolver el núcleo de B como B mu igual a 0. Una vez que sabemos calcular autovalores y autovectores, repasaremos brevemente algunas observaciones y definiciones de interés. Cuando calculamos los autovalores asociados a una matriz A de dimensión n por n, tenemos que calcular la ecuación determinante A menos lambda I igual a 0, que da como resultado un polinomio cuya incógnita es el autovalor lambda. Este polinomio se llama polinomio característico P lambda de la matriz A. Es de grado n y su coeficiente principal viene dado por menos 1 elevado a la n. El polinomio característico contiene información muy importante sobre una matriz. Además de los valores propios de A, en dicho polinomio, el término independiente refleja el determinante de A y el término de grado n-1 está relacionado con la traza de A, la suma de los elementos de la diagonal, es decir, P en función de lambda es igual a menos 1 elevado a la n-1 por lambda a la n, más TR en función de A por lambda elevado a la n-1 más puntos suspensivos más determinante de A. Estudiando el polinomio característico se pueden derivar dos propiedades muy útiles que relacionan los autovalores con la traza y el determinante de la matriz. La primera propiedad dice que la traza de la matriz es igual a la suma de sus autovalores, o sea, TR de función de A es igual a lambda sub 1 más lambda sub 2 más puntos suspensivos más lambda a la n. La segunda dice que el determinante de la matriz es igual a todos los autovalores multiplicados. Determinante de A es igual a lambda sub 1 por lambda sub 2, etc. El orden del polinomio característico determina el número de autovalores asociados a la matriz A que vamos a calcular. Otros conceptos básicos relacionados con el cálculo de autovalores son los que se describen a continuación. La multiplicidad algebraica determina el número de veces que aparece un mismo autovalor. Por ejemplo, si una matriz A de dimensión 2 por 2 tiene el polinomio característico P en función de lambda, se pueden distinguir dos casos. Caso 1, P función lambda es igual a paréntesis lambda menos 1 se cierra, se abre otro paréntesis, lambda menos 2 se cierra. Las raíces de polinomio son los autovalores de A. En este caso tenemos dos autovalores, lambda 1 es igual a 1 y lambda 2 es igual a 2. La multiplicidad algebraica de cada una de las raíces es 1. Caso 2. P en función de lambda es igual a lambda menos 1 todo elevado al cuadrado.
Las raíces del polinomio son los autovalores de a. En este caso tenemos dos autovalores iguales, lambda 1 y lambda 2 igual a 1. O dicho de otra forma, tenemos una raíz de multiplicidad algebraica igual a 2. Segundo, el espacio propio está formado por todos los autovectores asociados al mismo autovalor. Al pertenecer a subespacios, los autovectores se pueden multiplicar por cualquier escalar y también son autovectores. Esto se ve fácilmente puesto que si mu cumple a, mu es igual a lambda mu, entonces alfa mu también lo cumple. A que multiplica a alfa mu igual a lambda que multiplica a alfa u, que tiende esto a ser a mu igual a lambda mu. Tercero, la multiplicidad geométrica de un valor propio es la dimensión del subespacio formado por los autovectores o autoespacio. Es decir, para cada autovalor lambda se calcula su autovector. El rango de la matriz formada por los autovectores asociados a lambda y determina la dimensión del espacio propio. Cuarta, el espectro es el conjunto de todos los valores propios de una transformación en espacios vectoriales finitos. Finalmente, si los autovalores son reales y la multiplicidad algebraica y geométrica son iguales, es posible encontrar una matriz diagonal que representa la matriz original, tal que D es igual a P elevado a la menos 1, AP, donde la matriz P está formada por los autovectores puesto por columnas y la matriz D lleva los autovalores en la diagonal y ceros en las otras posiciones. En estos casos se dice que la matriz o el endoformismo que representa es diagonalizable y resulta muy útil para facilitar cálculos, como veremos en el apartado siguiente. Autovaloración en acción. En este apartado se muestran 4 aplicaciones bastante relacionadas con nuestra vida cotidiana. Esperamos que ayuden a darle más de sentido a todo lo estudiado en este libro. Un cálculo mucho más fácil. En muchos problemas de física e ingeniería aparecen matrices A, pero también es corriente que nos encontremos matrices al cuadrado, A al cuadrado o al cubo, etc., que suelen aparecer al considerar procesos iterativos o repetitivos. Por ejemplo, podemos considerar que un vector evoluciona como x1 igual a ax sub 0, donde x sub 0 es un estado inicial. Si consideramos una segunda iteración, entonces x sub 2 es igual a ax sub 1. Sustituimos x sub 1 por la ecuación anterior y encontramos x sub 2 igual a que multiplica a x sub 0, igual a al cuadrado por x sub 0. Si seguimos iterando, en la quinta iteración tendremos x quinta es igual a la quinta por x sub 0 y así sucesivamente. Elevar una matriz a una potencia es un proceso caro,
puesto que hay que multiplicar muchas veces la matriz por sí misma. Recordemos que elevar una matriz al cuadrado no es elevar cada elemento al cuadrado, sino que resulta de multiplicar la matriz por sí misma. Por ejemplo, consideremos que la matriz A igual a 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1. A al cuadrado es igual a 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1 por 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Y es igual a 6, 3, 0, 6, 3, 0 y 3, 1, 0. Y con algunos cálculos más, a la quinta es igual a 162, 81, 0, 162, 81, 0 y 81, 4, 1. Estos cálculos enseguida se vuelven muy pesados, así que imaginemos si la matriz tuviera un tamaño de 100%. Ahora bien, supongamos que sabemos calcular los autovalores y autovectores de A, entonces podemos encontrar su forma diagonal D poniendo los autovalores en la diagonal, en este caso 1, 0, 3. Además, podemos construir la matriz P con los autovectores puestos por columnas y calcular la inversa P a la menos 1, de manera que obtenemos D igual a P a la menos 1 de AP, que esto es lo mismo que 1, 0, la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, igual a 0 menos 1 medio 1, 1 tercio menos 1 tercio 0, menos 1 tercio menos 1 sexto 0, que multiplica la matriz 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, que multiplica la matriz 0, 1 menos 2, 0 menos 2, 2, 1 menos 1 menos 1. Esta misma ecuación dice que la matriz A se puede obtener como A igual a P de P a la menos 1, para lo cual ya conocemos todos los ingredientes. Utilizando esta descomposición dada por los autovalores y autovectores, resulta mucho más fácil calcular matrices elevadas a cuadrado, etc. Por ejemplo, si quiero calcular A al cuadrado, puedo utilizar esta descomposición para ver que A al cuadrado es igual a A por A y es igual a P de P a la menos 1 por P de P a la menos 1 igual a P de A al cuadrado por P a la menos 1. Es decir, para calcular A al cuadrado, puedo encontrar su descomposición y elevar al cuadrado la matriz D en vez de A. Sin embargo, elevar al cuadrado la matriz D es muy fácil. Al ser diagonal, elevar al cuadrado la matriz D equivale a elevar al cuadrado cada uno de los elementos de la diagonal solamente. Y eso sí que es sencillo. De la misma manera, podemos buscar a la quinta, que es igual a P de a la quinta P a la menos 1. Pero esto es casi tan fácil como calcular a al cuadrado, solo que los autovalores se elevan a la quinta potencia. Podemos comprobar que lo dicho es correcto en el ejemplo anterior. A la quinta es igual a 162, 81, 0, 162, 81, 0, 81, 4, 1, igual a P de quinta P a la menos 1, lo que es igual a 0, 1 menos 2, 0 menos 2 menos 2, 0 menos 1, 1, por
1 a la quinta 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 a la quinta, por 0 menos 1 medio 1, 1 tercio menos 1 tercio 0 y menos 1 tercio menos 1 sexto 0. Concluimos que utilizando autovalores y autovectores podemos simplificar cálculos que pueden resultar engorrosos muy largos, especialmente si se aborda problemas de ingeniería en los que las matrices tienen miles o millones de elementos. En Google también usan autovalores. Un ejemplo de matrices elevadas a potencias que se puede resolverse gracias al cálculo de autovalores son las búsquedas de Internet. En 1998, Larry Page y Sergio Brin desarrollaron Google Search y crearon poco después Google Inc. En 1998 había muchos buscadores, Yahoo y Altavista entre otros, pero hoy día Google es el principal de todos conocidos y mayoritariamente usado. El éxito de Google se debe a la rapidez con la que organiza la información y la clasifica, de manera que permite encontrar webs relevantes mucho antes que otros buscadores. El éxito de Google se debe al algoritmo de ordenación y búsqueda PageRank, que le permitió adelantar a todos los buscadores del principio de la era de Internet. PageRank ordena las páginas web por orden de relevancia, bajo la hipótesis de que las más importantes suelen estar mencionadas en otras páginas de menor relevancia. La idea es contar el número y la calidad de los enlaces relacionados con una página web para determinar cómo es de importante. Veamos la idea fundamental del algoritmo con el sencillo ejemplo de la figura 37, que hay 4 círculos, 1, 2, 3, 4. Supongamos que los 4 círculos numerados son sitios web y queremos ver su relevancia. Cada sitio web tiene enlaces a otros o enlaces que le llegan de otro. Así, por ejemplo, 1 tiene un enlace a 2. 4 recibe 2 enlaces, uno de 2 y otro de 3, pero no enlaza con nadie. Ese tipo de gráfico se le suele denominar grafo de conectividad. Podemos construir una matriz P que represente los enlaces entre los 4 webs, que de manera más general se llaman nodos, o mejor dicho, la probabilidad de llegar a una web desde otra. Esta matriz lleva un 0 si no hay enlace entre los nodos y lleva un número proporcional a los enlaces salientes. O sea, P es igual a 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0.500, 1, 0.510. La web 1 tiene un enlace a la web 2 y en la posición A12 de la matriz tenemos en 1. La web 2 tiene 2 enlaces a 3 y 4, así que A23 es igual a 0.5 y A24 es igual a 0.5. Una probabilidad de 50% de ir a 3 o 4. Además, la web 4 no tiene enlaces y todas sus filas tienen 0. Observemos que los valores de cada columna deben sumar 1. Este tipo de matriz es una matriz de Markov o matriz estocástica de transiciones. Para ver qué web es más importante, basta con suponer un vector de importancia inicial y sub-0 aleatorio, un ranking de webs inicial. Después de muchas búsquedas, la probabilidad de haber llegado
a otra web viene dada por IN más 1 es igual a PLN igual a P elevado a la N de I sub 0. Tomando N grande, tenemos la importancia de una web con respecto a las otras. Además, se puede mostrar que la importancia final es independiente de la condición I sub 0 inicial. El lector puede comprobar que si se multiplica n veces la matriz P por ella misma, se obtiene una matriz con ceros, que dice bien poco, así que aún hay que hacer algunos cambios. Debemos considerar casos particulares, como los nodos sin enlaces. Estos nodos acumularían la información y podrían falsear su importancia. Así que si un nodo no tiene salidas, por ejemplo la web 4, evitaremos el atasco permitiendo un enlace virtual con probabilidad de 1/3 a cualquier nodo de la red. Todos los ceros de esta columna se convertirán en 1/3, exceptuando el cero de la diagonal, de modo que la suma de los componentes sea 1. Para solventar el mismo problema creado por subredes, nodos sin entradas o sin salidas, asignaremos una probabilidad Q a salir por ellos y probabilidad 1 menos Q de saltar a cualquier nodo de la red. Con estas ideas construimos la matriz G, que si la tomamos como ejemplo, una probabilidad Q de 0.97, la matriz G es G igual a 0, 0.01, 0.01, 0.333, etc. Para ver qué web es más importante, podemos usar n igual a 25. Al multiplicar esta matriz por cualquier vector inicial cuya suma de componentes sea 1, nos dará siempre como vector estacionario de importancia. Este 0, 285, 0.2518, 0.2494, 0.3703, que indica que la web 4 es la más importante, seguida de la 2 y la 3 y finalmente la 1. En este ejemplo hemos podido multiplicar la matriz por ella misma 25 veces, puesto que era una matriz pequeña. No obstante, para matrices grandes, imaginemos las páginas web que hay Internet, podemos usar autovalores para calcular G a la N, como vimos en la sección anterior. Así es como lo hacen en Google. Hay más detalles, ejemplos de uso de los autovalores y los autovectores en la importancia de Dios en la Biblia. Artículo escrito por Bartolo Luque y publicado en Investigación y Ciencia, julio 2013, número 442. Quita ese autovalor que quiero salir bien en la foto. La raíz del gran avance de las tecnologías son muchas las personas que tienen un smartphone con cámara de alta resolución y una aplicación que permita retocar las fotos a nuestro antojo. Sorprende saber que el cálculo de autovalores está detrás de todo ello. Una de las aplicaciones más relevantes del cálculo de autovalores es la descomposición en valores singulares, SVD, por las siglas en inglés, Singular Value Decomposition. Esta técnica nos permite generalizar los conceptos de autovalores u autovectores a matrices que no son cuadradas, sino que son rectangulares. Dicha aplicación es de gran utilidad, entre otras cosas, para el filtrado y la comprensión de imágenes. Sin entrar mucho detalle en las matemáticas,
Supongamos que tenemos una matriz de datos A que representa los píxeles de una foto. Por ejemplo, n por m píxeles, que coincide con la dimensión de A. Podemos descomponer esa foto en función de sus valores singulares de la siguiente manera: A igual a USB a la T, donde T representa la matriz traspuesta y U es una matriz ortogonal, tal que U a la T de U es igual a I de dimensión n por n, compuesta por los autovectores calculados en A traspuesta, matriz semidefinida positiva, por eso U es ortogonal. B es una matriz de dimensión m por m, compuesta por los autovectores calculados en A por A a la T, y S, una matriz diagonal compuesta por la raíz cuadrada de los autovalores de A por A a la T, que llamamos valores singulares. Los valores singulares representan el grado de importancia de cada autovector en la composición de la matriz original, la foto. Es decir, si el valor del autovalor es muy pequeño, podemos recomponer la matriz o foto según la ecuación anterior: A igual a US a la B a la T, quitando el autovector asociado en U y B, sin apenas notar diferencias con respecto a la foto original. Del mismo modo, los valores singulares están asociados a distintas características de la propia foto. Así, si determinamos el autovalor asociado a un rasgo o una característica que nos interese, podremos cambiarlo. Veamos un ejemplo práctico. La figura 38 muestra la foto de una persona. Aplicando un SVD a la imagen, podemos reconstruirla reteniendo más o menos valores singulares. Cuando mayor es el número de valores singulares retenidos, mejor es la calidad de la imagen, hasta llegar a conseguir la reconstrucción de la imagen original con todos ellos. De esa manera podemos comprimir una imagen de alta calidad. Del mismo modo, cuando no nos interesa presentar el detalle de las cosas o cuando queremos corregir defectos en nuestras fotos, las aplicaciones inteligentes de nuestro móvil seleccionan los valores singulares de mayor rango, eliminando así imperfecciones en la imagen, como granitos o arrugas. Finalmente, podemos mezclar distintos valores singulares y autovectores e incluso filtros en nuestras fotografías, que por ejemplo cambien el color de pelo o pongan unas gafas a la última moda. El autovalor y el autovector en la vida real es complejo. Hasta ahora hemos visto cómo calcular autovalores y autovectores reales. Sin embargo, para poder usar estos conceptos en aplicaciones avanzadas relacionadas con la vida real, es necesario tener en cuenta que tanto los autovalores como los autovectores pueden estar formados por números complejos. Es decir, el autovalor que hemos calculado en el apartado 5.1 podría estar formado por un número complejo en lugar de por un número real, de modo que lambda es igual a más bi, donde a y b son números reales e i es igual a la raíz de menos 1, que es un número imaginario.
que pertenece al conjunto de los números complejos, E. Del mismo modo, las componentes del autovector μ serán también números complejos. No vamos a entrar en el detalle del cálculo de estos elementos, pues es muy similar al explicado anteriormente, pero sí de sus principales características desde el punto de vista físico y de sus aplicaciones en el ámbito de la física. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, bastante común en la vida cotidiana, que no suele suscitar ninguna pregunta ni reflexión cuando sucede. Pensemos en un cigarrillo encendido, desprendiendo humo. Cuando miramos la imagen y pensamos en el hipnótico movimiento del humo desprendido por el cigarrillo, la estela nuestra cabeza se centra en una realidad simple, descrita por un movimiento original, fácilmente distinguible en el entorno, no solo por su olor, sino también por su color. Sin embargo, sabemos que la realidad tras ese humo es mucho más complicada de lo que parece. Dejando de lado las enfermedades y los perniciosos efectos derivados del tabaquismo, nos referimos a los números que esconde el movimiento de esa estela. Resulta sorprendente que algo tan común en nuestra vida ordinaria como ver un cigarrillo encendido haya sido un centro de atención para grandes científicos del siglo XX, que se investigaban la mecánica de fluidos, una ciencia compleja relacionada con la ingeniería aeronáutica. También resulta inesperado que esa realidad tan común, ese movimiento del humo, esté regido por una serie de números complejos. Y es que sí, la realidad es compleja. Sin entrar en muchos detalles, se puede describir el movimiento del humo del cigarrillo haciendo uso del análisis armónico propuesto por el gran matemático Fourier entre los años 1807 y 1811. Parte de este análisis está basado en el estudio de ondas y cómo éstas se propagan. Fue de Alembert, 1717, quien describió la ecuación de ondas en una dimensión, pero Fourier generalizó sus resultados. Las ecuaciones de ondas son un ejemplo de ecuaciones en derivadas parciales. En física o finanzas, estas ecuaciones aparecen constantemente y gobiernan la evolución temporal y espacial de funciones. Algunos ejemplos de estas ecuaciones son las de Navier-Stokes, que describen el movimiento de los fluidos, el humo del cigarrillo, o las de Black-Scholes, que modelan en finanzas la evolución de los precios. Veamos cómo podemos derivar un problema de autovalores a partir de una ecuación en derivadas simples. Por ejemplo, la ecuación dq en dt menos aq es igual a 0 predice la evolución temporal de una variable q. En este ejemplo, la matriz A de la fórmula no es más que una matriz genérica, aunque podría relacionarse con una distribución espacial de la variable q. Supongamos que la solución de esta ecuación es una onda del tipo q igual a qe elevado a la wt. En esta onda, las variaciones espaciales están incluidas en q. Mientras que la evolución temporal está en el término exponencial w. Además, es en general una variable compleja, aunque aquí podemos obviar ese detalle.
Si sustituimos Q igual a Q por E elevado a la U de T, en la ecuación inicial obtenemos que la derivada de QE a la UT sobre dt menos A de QE a la UT es igual a 0, que tiende a WQ por E a la UT menos A Q por E a la UT igual a 0, donde A menos WI por Q es igual a 0. Vemos que hemos pasado de una ecuación en derivadas a un problema de autovalores. La solución de este problema nos dará la frecuencia de vibración, que son los autovalores, y la forma de las estructuras que vibran, Q, son los autovectores. Ese tipo de análisis, donde la solución se supone una onda o un conjunto de ondas, es conocido como análisis de Fourier. Volviendo al ejemplo del humo del cigarrillo, usando el análisis armónico o las series de Fourier, es posible describir la trayectoria espacio-temporal que describe el movimiento de las partículas que componen el humo. Para ello se considera la suma de una serie de autovectores llamados modos, ponderados por una amplitud a la n, que oscilan a una frecuencia determinada. Por ejemplo, podemos entender cómo se mueve el humo del cigarrillo rastreando su velocidad en cada instante temporal. Definimos, por tanto, el vector velocidad como v, x, y, z, t, siendo x, y, z las tres componentes del espacio físico y t el instante de tiempo en que hacemos la foto. De este modo, proponemos que el vector v de x, y, z, t sea igual a la sumatoria de n igual a 1 a la n de a sub n por u sub n por e elevado a la w t, donde u es un autovector asociado a las variaciones en el espacio del vector, es su autovalor correspondiente que indica la frecuencia a la que oscila o a la que se mueve en el tiempo el humo del cigarrillo. Una vez aclarado todo esto, es lícito plantearse para qué sirve. Pues bien, las aplicaciones ingenieriles son demasiadas complicadas para explicarse en este libro, así que se las dejamos a los especialistas. Por otro lado, describir la trayectoria seguida por el humo del cigarrillo es un problema demasiado particular. Si pensamos en la realidad más simple que nos rodea, que es a la vez matemáticamente compleja, seremos capaces de ir un poco más allá. Por ejemplo, al mirar el cielo y ver la estela que deja al pasar un avión, o cuando estemos en una isla y observemos las nubes, ambos movimientos se pueden describir con la ecuación previamente descrita, análisis de Fourier, aunque nunca debemos olvidar que la realidad es más compleja aún de lo que parece y por lo tanto imposible de plasmar en este libro. Bueno, aquí tenemos las personas que quieran ver más, tenemos lo que es el Fourier y el análisis matemático. Vienen las explicaciones. Otro cuadro que viene es el de qué complejo es girar, que se basa en lo que es los números complejos, la aproximación a la Mona Lisa. ¿Qué más tenemos por aquí? Reduciendo dimensiones. ¿Qué más tenemos? Bueno, multiplicidad geométrica, polinomio característico, el autovalor en el cuadrado. Bueno, ese es el final del capítulo 5. Ya para concluir, vamos a ver lo que es
Si queremos aprender un poquito más de este tema, aquí tenemos la bibliografía recomendada. El álgebra lineal no suele contarse en textos divulgativos, sino más bien en libros de texto. Algunos pueden resultar difíciles, pero a nosotros nos gustan mucho los siguientes. En castellano, 2 libros clásicos son el de Juan de Burgos, Álgebra lineal y Geometría cartesiana, o el de Stanley Grossman, Álgebra lineal. Ambos profundizan de manera clara y con múltiples ejemplos en los conceptos que hemos presentado en este libro. El mejor profesor de álgebra lineal, en nuestra humilde opinión, es el profesor de MIT, Gilberto Strang. Él tiene 2 libros clásicos en inglés: Introducción de álgebra lineal y Álgebra lineal y sus aplicaciones, que son magníficos. Quizá el material más accesible y diferente por su formato son las clases de Strands que se pueden encontrar en YouTube. En estas, el profesor presenta de manera clara los temas más importantes del álgebra lineal. Es un placer asistir a sus clases. Finalmente, para aquellos interesados en la historia del álgebra, pueden consultar Álgebra en todas partes, de José Antonio de la Peña, o Taming de Unknown, una historia de álgebra de antigüedad de Early 20th Century, en inglés, de Víctor, Katz y Karens Hunger Parchal. En ellos no se tratan conceptos de álgebra lineal, como en nuestro libro, sino más bien de álgebra sin lineal, es decir, el desarrollo de los números y ecuaciones básicas, y no de sistemas de ecuaciones. Finalmente, una opción muy amena es leer Die Cartoon Guide du Algebra, una obra en la que Larry Gornick nos presenta en forma de tebeo, de manera amena y divertida, algunos conceptos fundamentales de álgebra. Resulta perfecto para una lectura relajada. Bueno, aquí lo más importante son las clases de el maestro Gilbert Strange, que dice que viene aquí en YouTube. Bueno, hay que verlas. Bueno, aquí concluimos ya nuestro libro de lo que es un paseo por los espacios de n-dimensionales, descubrir el álgebra lineal, de Esteban Ferrer Bacareza y Soledad Le Clanché Martínez. Bueno, nos vemos con nuestro siguiente libro de grandes ideas de las matemáticas, pero esto será en la próxima. Hasta pronto.